¿Alguna vez has sentido que te sudan las manos, se te tranca la voz y posiblemente hasta te tiemblan las rodillas cuando vas a hablar en público? Posiblemente seas víctima del miedo escénico. El miedo escénico, una de las batallas más grandes que enfrentamos cuando nos toca hablar en público es precisamente ese miedo escénico, esa sensación que tenemos de que todo se tranca, la mente se nos pone en blanco y muchos otros síntomas que también hablaremos en este video. La idea es que tú puedas conocer, porque siempre que tengas la oportunidad de conocer, vas a estar aprendiendo a batallar con esta situación que no creas que eres un fenómeno. Es algo que le sucede a muchísima gente y que lo más maravilloso es que tiene solución. Para hablar específicamente del miedo escénico, debo compartirte un par de detalles y es entender a qué nos referimos con esto. El miedo escénico es precisamente esa sensación de angustia o de ansiedad que nosotros sentimos cuando pensamos en hablar en público. Esta situación puede darse no solamente cuando vamos a hablar, sino que es la misma sensación que sientes cuando vas a subir a un escenario, sea para alguna presentación artística, cantar, bailar o algo así, o también en situaciones tan cotidianas como hacer una presentación a tus compañeros de clase. Es por esto que combatir el miedo escénico o saber lidiar con él nos resulta tan importantes, porque muchas veces tenemos que hacer presentaciones importantes en nuestro trabajo, presentaciones de la universidad, en el colegio, y por esta situación de no saber dominar el miedo escénico, entonces no obtenemos los resultados que estamos buscando. Si te preguntas de dónde viene el miedo escénico, por qué viene, por qué me siento así, por qué quizás otra persona es tan fácil para manejarse y yo simplemente siento que el mundo se me va a caer arriba cuando voy a hablar en público. Bueno, pues te voy a dar algunas de las causas que comúnmente vienen a ser orígenes de este miedo escénico. La primera de ellas es el hecho de tú estar consciente de que hay un público que te va a ver. Esa responsabilidad de tú sentir que quieres hacer algo para satisfacer la expectativa de lo que te están viendo es algo que muchas veces nos frena porque tú quieres hacer las cosas y que te queden bien. Entonces, ese sentido de autoevaluación es lo que nos hace muchas veces comenzar a pensar más en cómo va a reaccionar el público que en las mismas cosas para las cuales me estuve preparando. En ese sentido, el miedo escénico también tiene otra causa y es el hecho de que quizás no estés tan acostumbrado a presentarte en el público. Muchas veces hemos visto que aquellos niños que llamamos niños prodigio, ¡wow! Ese niño cómo habla, miren esta presentación. O si eres padre, has quizás ido a una presentación del colegio y te has dado cuenta de que unos niños son muy fluidos en el público y otros simplemente se ponen a llorar. Bueno, pues a veces sí hay niños que tienen talentos especiales, pero muchas veces no se trata de un talento como tal, sino el hecho de que esos niños están acostumbrados por el entorno en que se manejan a estar constantemente con mucho público. Estos niños que desde que tienen edades muy cortas tienen la oportunidad de interactuar con gente, quizás porque siempre están en contacto con el papá se los lleva para el trabajo, quizás son niños que han podido ser inscritos en clases de arte o en alguna clase o curso particular con las que tenga que interactuar con mucha gente, pues en su desarrollo tendrán menos tendencia a padecer de miedo escénico cuando ya quizás en su edad adulta o adolescente tengan que hablar en público. Entonces sí, bueno, sí existen los talentos de niños que tienen habilidades, pero hay algo muy importante. El miedo escénico también viene por parte de la práctica. Mientras más constante práctica tengas a la hora de hablar en público, pues entonces obviamente va a ser mucho más fácil para ti combatir el miedo escénico. Algunos síntomas, ¿qué te digo? Algunas personas tienen síntomas que son de verdad muy terribles, otros quizás no tanto. Por ejemplo, hay algunas personas que les sudan las manos y resulta bien molestoso porque a veces tienes que hablar en público y entonces tienes un papel en la mano y se ve como la humedad de la mano, el papel se te pega, las hojas no la puedes cruzar y eso te hace ver quizás un poco torpe. Otro de los síntomas es el hecho de que se te pone un nudo en el estómago o que simplemente sientes que en la boca se te va la humedad y entonces comienzas a tragar o no sabes cómo hablar. Hay personas también que manifiestan cierto temblor en la voz y tú ves que comienzan a hablar, pero la voz les salen unos gallos como que, ay, ¿qué está pasando? También hay otras personas que, por ejemplo, se ponen en blanco y creo que es una de las manifestaciones más terribles porque cuando te pones en blanco simplemente no puedes
distraer la atención, te pusiste en blanco. Otras personas también entonces comienzan como con cierto tip, que comienzan como una mecedora y tú lo ves que se están meciendo y lo ves que están moviendo mucho las manos, y eso muchas veces tiende también a distraer al público, y es una forma también de tú canalizar esa tensión que estás sintiendo en ese momento. Bueno, ¿qué otros síntomas? Tú quizás has vivido alguno de esos síntomas y me podrías contar cuáles síntomas tú has tenido en ese momento en el que te toca presentarte en público. Ahora, el miedo escénico, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Para que la cosa quede mejor, te voy a decir la mala primero. Es una realidad. Y la buena es que puedes solucionarlo. No es un problema que no tenga solución. Ahora, ¿cuáles serían las posibles soluciones para tú combatir ese miedo escénico? Te tengo una noticia que no sé si te será muy agradable, pero la principal forma de tú combatir el miedo escénico es practicando. Es enfrentándote al público. No hay una forma más precisa de tú tener ese dominio del escenario, ese dominio del público, si nunca te permites enfrentarlo. Tal vez has escuchado por ahí que los miedos, uno nunca deja de tener miedo, ni el más valiente es aquel que no tiene miedo, sino aquel que tiene el coraje de enfrentarlo y de hacer las cosas aún sintiendo ese miedo. Bueno, pues con el miedo escénico también sucede lo mismo. Debes tener la capacidad de tú enfrentarte y de tú estar dispuesto a hacer aquellas cosas por las que quizás sientes miedo. Hay muchas causas, pero por ejemplo, otra de ellas también, otra de las formas en la que tú puedes tener solución al miedo escénico es haciendo algunos ejercicios que son de relajación. Muchos de ellos tienen que ver con la respiración, tomarte tu tiempo, respirar y exhalar cuando justo antes vas a presentarte en público. Otra de las técnicas también que se utilizan es el hecho de que no hagas un contacto visual tan directo con las personas que te están observando, sino que también al momento de pararte en el escenario puedas ubicar puntos generales en la interacción con tu público que te permitan sentir el público que tú lo estás observando, pero quizás no te hagan tan consciente de la expresión que esa persona está teniendo cuando tú estás hablando. Hay otras soluciones que también son, por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de mantenerte en constante práctica, por ejemplo, con un espejo. A veces nosotros sentimos miedo escénico porque no estamos conscientes de qué está pasando con nosotros al momento de presentarnos en un escenario. Pero una técnica muy interesante es que tú puedas practicar tu discurso, tu presentación, tu exposición ante un espejo, y ese espejo te va a permitir a ti observar cuáles son los gestos que haces, la forma en la que hables, las expresiones que estás mostrando, y eso te va a dar a ti la plena seguridad de qué vas a hacer a la hora de mostrarte en el escenario. Sin lugar a dudas, el miedo escénico es esa inseguridad que te crea muchas veces por no dominar el contenido de lo que vas a expresar. Entonces, una de las posibles formas de tú combatir el miedo escénico es prepararte. No puedes estar constantemente acudiendo a la improvisación. Si tienes una presentación en la universidad, en el colegio, en el trabajo, si tienes una entrevista con un cliente, entonces es muy importante que te prepares. Estudia lo que vas a decir, verifica las posibles respuestas de la persona que te va a hacer quizás cualquier pregunta, y eso te va a permitir a ti tener la seguridad de que cuando te pares en el escenario vas a poder entonces transmitir un mensaje muy pero muy seguro. Ahora, otra de las formas de tú combatir el miedo escénico es una muy importante. Existen una cantidad numerosa de cursos, de capacitaciones con respecto a la comunicación que te pueden ayudar a ejercitarte y a dominar el arte de hablar en público. Si tienes alguna pregunta sobre este tema o sobre otro adicional con respecto a la comunicación, a cómo dominar el miedo escénico, si te ha pasado alguna anécdota y quieres contarnos, pues escríbenos. Para nosotros será un inmenso placer y esperamos que esto te haya ayudado a crecer como profesional y a combatir ese miedo escénico. Nos veremos en la próxima.